Llegamos hoy a la tercera y última de nuestras meditaciones cuaresmales dedicadas este año de la fe, precisamente a la fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué creemos los católicos? El primer día os hablé de cómo la fe es algo natural del hombre, una idea fundamental, para no tener complejos, y de que la fe ha sido experimentada siempre como un don, como algo positivo, y que esa fe tenía unas consecuencias que en ese primer instante, que duró mucho tiempo, eran vistas como unas consecuencias sobre todo de tipo litúrgico. El hombre intuía la existencia de un Dios poderoso, pero pensaba que ese Dios era un Dios caprichoso, y pensaba que le podía calmar, poner de su parte en sus necesidades de la vida y de la muerte, a través de sacrificios de animales, de plantas, de liturgia, también en algunos casos de sacrificios humanos. El hombre, herido por el pecado original, no era capaz de entender del todo a Dios. No era capaz de descubrir el verdadero rostro de Dios. Intuía, sabía que existía, captaba algunas cosas de su rostro, pero otras le llegaban de una manera deformada. Y por eso Dios emprende esta tarea de la revelación, este camino de historia de la salvación, para aclararle al hombre quién es Él. Y esto es fundamental, como os decía ayer, porque saber quién es Dios nos ayuda a saber cómo tiene que ser el hombre, dado que nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Tener un rostro exacto, verdadero de Dios, ayuda a saber cuál tiene que ser nuestro futuro, cómo tenemos que ser nosotros. Esa intervención de Dios en la historia se hace más explícita, más directa a través de Abraham, a partir de Abraham, cuando Dios empieza a formarse un pueblo. Os decía ayer, es una especie de laboratorio en el que el Señor va a ir haciendo poco a poco una siembra de revelación que va a culminar con Jesucristo. Y os decía que poco a poco ese rostro de Dios se va perfilando, se va purificando de aquellas otras cosas que el hombre captaba equivocadamente. Os decía ayer, algunas de las cosas fundamentales que Dios va a poner en ese pueblo elegido sobre Él mismo, sobre Dios. La unidad de Dios, se cree en un solo Dios. Se rechaza ese concepto del Dios caprichoso, justiciero, vengativo, sanguinario, y se entra en un concepto de alianza. Dios es alguien de quien tú te puedes fiar. Si tú cumples, Dios cumple. En tercer lugar, os decía, ahí estaba el ejemplo del sacrificio de Isaac por Abraham, que no llegó a producirse, que Dios revela al hombre que a él no le gustan los sacrificios humanos. Esto hoy lo damos como asumido, fue un paso extraordinario en la evolución del concepto de religión. Por último, y os puse estas 4 ideas simplemente por resumirlas, porque obviamente hay muchas más. Por último, que no bastaba con la liturgia. La liturgia efectivamente había que hacerla. La adoración, el rito sagrado, había que hacerlo, pero no bastaba. Dios no se contentaba con el sacrificio de unos animales en el templo, o no se contentaba con que tal día o cual otro, o tal época o tal otra del año se hicieran determinados ritos, no se comieran algunos alimentos, o este día o esta hora se hicieran unas oraciones. A Dios se le contentaba cumpliendo unas leyes morales. Y estas leyes morales eran, en primer lugar, eso que llamamos la ley natural. Os decía ayer, marcado por una palabra, el no. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bien, esto es un resumen muy, muy resumido de todo lo que Dios revela al pueblo elegido desde Abraham hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No estaba todo, si no, no hubiera hecho falta que viniera Jesús. La mayoría de los cristianos y de los sacerdotes, cuando se les pregunta lo esencial de la revelación de Jesucristo sobre Dios, ¿verdad? La mayoría dicen que lo esencial es haber mostrado a Dios como Padre. Esto no se puede decir que no sea así, pero sí se debe de decir que eso no es todo.
Primero, porque el concepto de Dios como Padre ya está en el Antiguo Testamento. Ciertamente en el marco, por ejemplo, de los profetas, referidos sobre todo al rey, bueno, no es una originalidad absoluta. Por tanto, decir que Jesucristo ha venido a enseñarnos esto sobre Dios es empobrecer el mensaje. En cambio, hay algo que sí, que Jesús nos revela, lo que podemos llamar la plenitud de la revelación y que es exclusivo de Jesús. Y esto, que para la mayoría de los católicos es una verdad en la que creemos, pero que no tiene ninguna importancia en nuestra vida, esto es el dogma de la Santísima Trinidad. Lo que Jesús va a revelar no es que Dios es uno, ya lo sabían los judíos. La unidad de Dios ha sido revelada desde Abraham. Lo que Jesús va a revelar es que este Dios uno es trino. Que este Dios uno, en el que ya creían los judíos, sigue siendo Dios uno, no son tres dioses, no hay un retroceso al politeísmo, sino que este Dios uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, de igual naturaleza, que comparten la única naturaleza divina y de igual dignidad. No hay un Dios mayor, un Dios intermedio y un Dios chiquitín. No hay un Dios menor. Tres personas que comparten la única naturaleza divina y que tienen igual dignidad. El misterio de la Santísima Trinidad. Una de estas personas es el Dios Padre. Otra de estas personas es el Dios Hijo. Y la otra persona es el Dios Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor nos va a revelar sobre la naturaleza de Dios. Naturalmente va a tener unas consecuencias, ahora detallaré. Pero, repito, como hay tanta ignorancia, incluso en el clero, sobre cuál es la esencia de la revelación de Dios que nos muestra Jesucristo, y se resume diciendo es que Dios es Padre. Hombre, es que hasta el Antiguo Testamento ya hablaba de eso. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios es uno y es trino a la vez. Os decía ayer que un buen judío estaba tranquilo con Dios. Un buen pagano no podía tener nunca la seguridad de que Dios iba a cumplir. Por más que él se esmerara, nunca tenía esa seguridad. Un buen judío sí, había un pacto. Si tú cumples, yo cumplo. Había una alianza. Pero si el buen pagano no podía desprenderse de la inseguridad y sentía ante ese Dios, ante esa divinidad en la que creía, sentía temor e incluso terror, el buen judío sentía respeto. Ese temor de Dios podíamos traducirlo con este concepto de respeto, el respeto a Dios. El Dios uno es un Dios al que hay que respetar, incluso se puede decir al que hay que temer, pero no en un sentido de terror, sino de respeto. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a pasar al Dios trino, al Dios mostrado de Jesucristo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso no puede perderse. Y por desgracia, eso, al fijarse en Dios solo como Padre y olvidar el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo, eso es lo que se ha perdido. El concepto de Dios Padre, revelado por Jesucristo junto al concepto de Dios Hijo y al concepto de Dios Espíritu Santo, no debe de hacernos olvidar nunca la unidad de Dios, el señorío de Dios y por lo tanto el respeto debido a Dios. Nuestro problema como católicos será precisamente compaginar el respeto hacia Dios con la confianza que se tiene a un Dios que es papá, a un Dios que es hermano y a un Dios que está dentro de nosotros como el Espíritu. Ese va a ser precisamente nuestro problema. Junto con otro, tanto antes de Abraham como durante toda la trayectoria del pueblo de Israel, hay algo que todos los creyentes, el creyente en Zeus o el creyente en el dios escandinavo Thor, Odín, o el creyente en Júpiter, hay algo que ellos tienen de una forma natural y que no les crea ningún problema. A Dios no le puedo entender del todo. El misterio era algo normal en un creyente
la aceptación del misterio. Dios es más grande que yo. Desde el momento en que nosotros damos el paso por la revelación de Jesucristo, de este Dios único, temible, no terrible, pero sí temible, o digamos, merecedor de respeto, de una forma mejor dicha. Desde el momento en que damos el paso de este Dios único, más grande que yo, y que no tiene por qué estar dándome explicaciones sobre lo que hace y sobre lo que no hace, desde ese momento en que pasamos al Dios Padre, corremos el riesgo no solo de faltarle al respeto, porque ahora es el papá, sino que corremos el riesgo de exigirle que nos lo explique todo. Y que no estamos dispuestos a aceptar nada que no podamos entender. Estos son los riesgos de nuestra fe. Si no los tenemos en cuenta, si no lo sabemos, caemos en la trampa. ¿Qué sucede con la fe cristiana, incluida la fe católica, que puede tener unas consecuencias contrarias a las buscadas por Jesucristo? El Señor viene y te dice: Dios es amor. Esto es maravilloso. Nada tan bello. Dios es amor. Mira cuánto te ama Dios. Te voy a mostrar el amor de Dios. Es Padre y crea. Es Hijo, se hace hombre y redime con su sangre. Qué cosa tan maravillosa. Es Espíritu Santo y está siempre pendiente de ti para ayudarte en la obra de tu salvación personal, con la gracia, con el sacramento de la confesión, con el don de la Eucaristía, con el regalo de la Iglesia, para que tú tengas todos los instrumentos que vas a necesitar para poder llegar el día de tu muerte a encontrarte con Dios y vivir plenamente con Él en el cielo. Dios es amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te ama infinitamente. ¿Cuánto te ama Dios? Y después de decir esto, el hombre coge ese patrimonio y dice: Dios es amor, esto es un chollo, vamos a hacer negocio. Le pierdo el respeto, no acepto ningún misterio, exijo que me dé explicaciones de todo, quiero saber el porqué de las cosas. ¿Por qué si rezo y no se cumplen las cosas? ¿Por qué si enfermo no me cura? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué no salen las cosas como a mí me parece que tienen que salir? Al final, las consecuencias para Dios son, para Dios, en muchísimos casos, son peores que las consecuencias para Dios en el Antiguo Testamento. Y si me apuráis, antes de Abraham. Habiéndose producido la plenitud de la revelación, las consecuencias para Dios, en muchos casos, han sido peores que antes de esa plenitud de la revelación e incluso que antes de que empezara la revelación. ¿Por qué un musulmán que tiene un concepto del Dios único, por qué un musulmán tiene un respeto a Dios que no tiene un católico? Habrá unas, ciertamente, condiciones y presiones sociales, no me cabe duda. Si algún día esas presiones sociales no existieran, seguramente muchas de las cosas que hoy pasan en el orden del respeto a las normas religiosas islámicas no se cumplirían, muy probablemente. Pero no me cabe duda también de que hay muchos musulmanes que honestamente, seriamente y sin que nadie les fuerce, están respetando a su Dios de una manera extraordinaria. Y no me refiero a que estén llevando a cabo actos de violencia, sino que respetan a su Dios. ¿Y por qué un católico no? La confianza, decimos en español, a veces da asco. Es decir, sabiendo que Dios es nuestro Padre, sabiendo que Dios es nuestro hermano, sabiendo que Dios es el Señor de la misericordia, lo que nosotros hemos hecho ha sido decir: este Dios se puede abusar de él sin ningún problema, porque este es tonto. No hemos dicho Dios es bueno, hemos dicho Dios es tonto. No hemos dicho cuánto me ama Dios, voy a amarle con todo mi corazón porque me siento amado. Hemos dicho cuánto me ama Dios, puedo hacer lo que me dé la gana porque al final Dios me va a perdonar. Al final Dios me va a dar la salvación sin que yo mueva un dedo. Repito, esto es lo que muchos hacen y esto es una degeneración de la voluntad de Dios que
debido a su amor infinito, ha querido enviar al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, para mostrarnos la plenitud del rostro de Dios, y que teniendo plenamente revelado quién es Dios, podamos saber mejor cómo tenemos que ser los propios seres humanos. Por tanto, ¿quién es Dios para un católico? Dios es el Creador. Lo creían antes de Abraham. Es el Señor. Es el juez. Dios es alguien de fiar. Dios es alguien que cumple siempre. Dios es, por supuesto, alguien a quien no podemos contentar simplemente con la oración o con la misa, sino que tenemos que hacer unas obras. Al menos no hacer el mal. Esto ya lo sabemos, esto es Dios. Pero es que además Dios es tu Padre. Y te ama tanto que ha enviado a su Hijo único al mundo para redimirte con el derramamiento de su sangre divina y humana a la vez. Dios es alguien que está siempre pendiente de ti, mandándote esas mociones espirituales que son la gracia de Dios para darte la fuerza para que hagas el bien y evites el mal. Dios es el amor, y el amor hasta tal punto que es inconcebible para un ser humano. Es el amor que solo puede tener un Dios, el amor infinito, el amor misericordioso. Ahora la cuestión es, ¿y ahora que yo sé esto, qué tengo que hacer? Y ahí es donde entra el otro aspecto de la fe. Porque la fe tiene dos dimensiones. Una dimensión racional, intelectual, y una dimensión espiritual del corazón. ¿Podía un pagano griego amar a Zeus? ¿Un pagano inglés o un pagano de Dinamarca, de los vikingos, amar a Odín o a Thor? Creían en ellos, les ofrecían sus sacrificios, les respetaban, les temían. ¿Podían amarle? Yo creo que no. ¿Podía un judío de la época del rey David o de la época de los macabeos amar a Yahvé? Yo creo que sí, pero seguramente lo sabía. Pero seguramente lo que había más era gente que respetaba a Yahvé. El respeto, la adoración, el cumplimiento de la ley en la parte litúrgica y en la parte moral era lo que predominaba. A mí no me cabe duda que un hombre como el profeta Samuel amaba a Dios. Y desde luego no me cabe duda que Santa Isabel, la prima de la Santísima Virgen, y esa ya todavía Antiguo Testamento, amaba al Señor. Por lo tanto, no creo que podamos decir que en el Antiguo Testamento no había amor a Dios. Eso me parece sinceramente una blasfemia. Pero que lo que predominaba era el temor, el respeto, el cumplimiento del pacto, de la alianza. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es decir, el objetivo de Jesús, mostrándonos la plenitud del rostro de Dios, es, insisto, primero decirnos, este es Dios, esto tienes que ser tú. Tú estás hecho a imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Trino. Dios es familia y a la vez es unidad. Tú tienes que ser una persona que busca la unidad, que intenta hacer todo por mantener la unidad, pero que no cae en el peligro de la uniformidad, que respeta los legítimos derechos del otro. Esta es tu imagen, este es tu deber ser, este es tu modelo. El aspecto intelectual está claro, y el aspecto espiritual. Cuando yo pienso en lo que tendría que ser un católico, en cuál tendría que ser su relación de alma con Dios, pienso en una santa como Santa Teresita de Lisieux. ¿Por qué? Porque en ella puso el Señor el carisma de lo que se llamó la infancia espiritual. Y Jesús reiteradamente dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un católico ante Dios tiene que ser siempre un niño. Es decir, alguien que confía. ¿En qué consiste la fe? Primero en aceptar naturalmente unas verdades de fe, estas que os he dicho.
pero consiste en vivir esa fe, de tal manera que yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es mi Padre, yo sé que Dios ha derramado su sangre por mí, yo sé que Dios no me abandona, yo sé que Dios es la infinita y divina misericordia, yo sé que Dios me ama como soy, aunque le gustaría que fuera mejor, yo sé que Dios me ama y aunque fuera peor me seguiría amando, yo sé que Dios está dispuesto una y otra vez a dar la vida por mí. Esto yo lo sé. ¿Y esto qué tiene que generar en mí? Confianza, infancia espiritual. Yo, Señor, confío en ti. ¿Os dais cuenta de que las apariciones de nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque, a Santa Faustina Kowalska, que son las apariciones históricas reconocidas por la Iglesia últimas, alguna ya lejana, como la de Santa Margarita María, siempre han concluido en esto: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Divina Misericordia, en ti confío. Confianza, infancia espiritual. ¿Cuándo un católico tiene fe? Primero, cuando cree en esas verdades, por supuesto, pero cuando tiene fe desde un punto de vista espiritual, cuando cree que Dios existe en todos los momentos de su vida, cuando en lo bueno y en lo malo sabe que no está solo, cuando acepta el misterio en las amarguras, en las cruces, en las noches oscuras, en las arideces espirituales, cuando pasa por los desiertos sin dudar del amor de Dios. Yo sé que tú estás aquí, no te veo, no te experimento, me gustaría, lo necesito, pero yo sé que tú estás aquí. Yo, Señor, creo en ti. Cuando le vienen las tormentas de la vida y parece que la barca se va a pique y parece que el mal se ha adueñado de tu historia, de la historia de los tuyos, de la historia del mundo, y él dice: Señor, yo confío en ti, yo sé que tú existes, yo sé, Señor, que tú estás cuidando de mí y de los míos, aunque ahora mismo no sé dónde están metidos y por qué permites esto. Señor, yo me abandono en ti. Esto es fe. Y además me atrevo a decir que solo esto es fe. Es decir, la fe no es únicamente la adhesión a unas verdades teóricas que, por supuesto, me van a mostrar un camino. La fe es el convencimiento de que no estás solo. La aceptación de un misterio que se hace presente a veces muy dolorosamente en tu vida o en la de los tuyos. La fe es la confianza en un Dios en el que crees y que sabes por experiencia que te ama, sin que eso suponga faltarle el respeto debido a ese Dios. Esto es fe. La fe es, repito, lo que tiene un niño, por lo menos un niño del reino de los cielos, porque claro, también vemos que entre los niños hay de todo, ¿verdad? También hacia sus padres. Pero ese niño del reino de los cielos del que habla Jesús es Santa Teresita de Lisieux, es Divina Misericordia, en ti confío. Es: yo no entiendo, pero es que no tengo por qué entender. Señor, a mí no me des explicaciones, pero si tú eres Dios, a mí me mandas, que yo te obedezco. Después, que me quiere dar alguna explicación, pues hombre, mejor, porque mi cabeza es un poco inquieta y mi mente busca razones, pero a mí no me tienes que dar explicaciones si yo confío en ti, si yo sé que en lo bueno y en lo malo, en la oscuridad y en la luz, en la salud y en la enfermedad, tú estás conmigo. No estás conmigo en la salud, en el éxito, en lo bueno, en la luz, y te vas en la oscuridad, en la enfermedad, en la desgracia. Yo sé y creo que en lo bueno y en lo malo tú estás conmigo. Señor, yo he creído y conocido tu amor. Señor, yo me fío de ti. Señor, yo me abandono en ti. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es otro mundo. Este es el mundo de la fe. Esa es la fe a la que se refería Jesús cuando decía: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? No se refería solo a la fe intelectual, se refería a esta fe. ¿Encontrará esta fe en la tierra? Y esta fe te produce una paz. No es que te quite los problemas, en absoluto, y por tanto tampoco te quita los efectos de los problemas. Es decir, los problemas te hunden como a todo el mundo.
Te afectan como a todo el mundo, te quitan el sueño como a todo el mundo y te producen quizá úlcera de estómago como a todo el mundo. Pero esta fe es un salvavidas. ¿Qué hace un salvavidas? ¿Qué hace un flotador cuando se lo tiran desde el barco a aquel que ha caído por la borda y se encuentra debatiéndose en las tormentas? ¿Qué hace? Pues te sube para arriba. El golpe no te lo quita nadie y el hundimiento no te lo quita nadie. Es que tú no eres de mármol, ni tienes por qué serlo, eres un ser humano. Te afectan las angustias, los miedos, como al propio Cristo le afectaron. Pero esta fe te saca a flote. Dios mío, yo en ti confío. Yo no estoy solo. Yo creo en tu amor. Yo he experimentado tu amor. Dios mío, en ti confío. Nada, ni un solo cabello de tu cabeza cae por casualidad. Confía en Dios. Tenemos esta fe. Si tenemos esta fe, se producirá, junto a esta confianza que te da una paz extraordinaria, se producirá la esperanza. Dios no me va a abandonar. Cuando sea, Él actuará. Al tercer día, entendido en un sentido no de 3 días concretos, sino de quién sabe cuántas noches oscuras, al tercer día resucitará. Y se produce inevitablemente la caridad, que surge como respuesta al amor recibido de Dios. Yo creo que Dios me ama, sé que Dios me ama. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Darle a Dios lo que Dios tiene derecho a encontrar en mí. Por supuesto, liturgia, con respeto. Por supuesto, cumplimiento de los mínimos, la ley natural. Pero también, por supuesto, el intento de amar a Dios, al cual reconozco como Padre y reconozco que tiene derecho a ser amado. Ya no regateo diciendo y te conformas con esto, sino que ahora digo, ojalá que te pudiera dar más, porque me doy cuenta de que por mucho que te dé, tú te mereces más. Esto es la consecuencia de la fe. Primero la paz y después la esperanza y la vida cristiana. El católico no debería de estar regateando con Dios a ver cuánto es lo que puede quitarle para ganarse el cielo al menor precio posible. El católico es alguien que agradece infinitamente al Dios que ha dado la vida por él y que le dice todo, todo. Más quisiera tener para más darte, más juventud, más tiempo, más inteligencia, más energía, más dinero. Más quisiera tener para más darte. Porque, Señor, tú me has conquistado el corazón y tú te mereces mi vida. Esto es fe. Ahora, ¿tenemos esta fe? Si no la tenemos, por lo menos pidámosle a Dios que nos la conceda. Hagamos como aquel ciego que le decía, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la confianza en ti. Que no dude en los momentos de oscuridad. Que no me tiemble la mano, Señor, cuando tengo que cogerme de la tuya y no sé dónde estás. Auméntame, Señor, la fe. Ayúdame a ser un niño. Alguien que pasa por la vida agarrado del del papá, que pasa por la vida diciendo, no sé a dónde me lleva mi papá, no sé a dónde me lleva mi mamá, pero sé que a dónde me lleva es lo mejor para mí. Quisiera terminar esta meditación invocando el ejemplo de una gran santa, aunque aún no está canonizada, pero sí beatificada, la Madre Teresa de Calcuta. Sabemos por las cartas que se han conocido después de su muerte que esta mujer solo tuvo unos momentos iniciales de lo que se llama iluminación, que están siempre presentes en los momentos de cualquier fundación, en cualquier fundador, y que en esos momentos iniciales el Señor no solamente le dio la orden de lo que tenía que hacer, sino que le dio el gusto, es decir, el consuelo, y después se retiró. Y sabemos que durante años ella vivió en una noche oscura del espíritu, en una sequedad total, pero fue fiel. Es un caso extraordinario, no suele suceder. Esa noche oscura se presenta siempre en todos los santos, pero se presenta de una manera muchas veces, ¿verdad?, cortita, porque no tienen espaldas para más, ¿verdad? Se ve que la Madre Teresa tenía una grandísima espalda, porque el Señor confió mucho en ella, prolongando durante tanto tiempo la noche oscura. Hagamos nosotros eso. Señor, yo me fío de ti. Y digamos
Digámoselo al Señor todos los días, en lo bueno y en lo malo. Señor, yo me fío de ti. Dios mío, en ti confío. Digámoslo todos los días. Soy un niño en brazos de mi Padre. Señor, yo confío en ti. Yo me abandono en ti. Señor, yo, delante de las dificultades de la vida, no temo, porque tú, Señor, estás conmigo y porque tú